oportunidad para seguir compartiendo, ¿no?, conocimientos básicos de lo que es planificación en mantenimiento. Bueno, solamente pedirle a todos ustedes, ¿no?, que le presten mucha atención a esta clase, que es muy importante y que es el corazón y la esencia de este diplomado. Voy a hacer la presentación. ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí se logra visualizar, ingeniero. Confirmen si se ve. Sí, sí se logra visualizar, ingeniero. Al parecer su señal está un poco baja, se escucha un poquito entrecortado. Gracias, Denise. Bueno, siempre atentos al horario de inicio, ¿no? Apague el teléfono. ¿Me llegan a escuchar? Voy a quitar la cámara. Sí, 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 ahora sí se le escucha. Se me escucha, ¿no? Sí, quizás es su Ya. señal, pero con la cámara apagada es mucho mejor. Empezamos entonces con lo que es la planificación y programación. Módulo 3, que es planificación y programación de mantenimiento. Acá es el tema de la planificación. Y lo que recuerda que hemos hablado de la planificación a mediano plazo y a largo plazo. La planificación a mediano plazo es lo que vemos dentro de siempre nuestra rutina, que estamos hablando de las 52 semanas, esas convertidas a la semana, y la que es, ¿no?, el día menos uno, día cero, día más uno, semana menos uno, semanas. Ingeniero, Cero, ingeniero, semana disculpe, más ¿logra uno. escucharme? Ingeniero, ¿logra escucharme? ¿No? Disculpe. Sí, Entonces vamos a ver acá ingeniero. la planificación, que es la gestión responsable de los procesos de planificación y control de razón del Ingeniero, ¿logra escucharme? sale la rutina diaria, salen los programas o la gestión de mantenimiento, como ya estamos hablando de sí,
No, Ingeniero, se le escucha entrecortado, quizás intente volver a ingresar. voy a volver a ingresar, ¿ya? Voy a volver a ingresar. Sí, por favor. Profesionales, por favor, esperar un minuto. Mi ingeniero tenía un inconveniente con el tema de su señal del internet, entonces ahorita va a ingresar, ¿sí? Por favor, atentos. Denise, ¿se me escucha mejor? Sí, ingeniero. Sí se le Ya, escucha. voy a hacer la presentación entonces nuevamente, ¿ya? Ok, está bien. ¿Se puede ver correctamente la presentación, modo presentación? Sí, sí se puede visualizar bien, ingeniero. Ok. Bueno, nuevamente retomando el tema de esto de la planificación, ¿no? Le decía que es el corazón de lo que es la gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque contiene programas para lo que es el mantenimiento de los equipos, con el detalle de la mano de obra, herramientas, todos los recursos necesarios para la ejecución de esto. Ya, nosotros estamos hablando ya que la programación, la planificación, programación de mantenimiento, vamos a encontrar todo, todo el detalle de lo que se debe de hacer en un trabajo sistemático, ¿no? El cual ya tiene frecuencias, ya tienen estrategias, ya tienen recursos asignados, ¿no? Sea mano de obra, servicios o inclusive herramientas o medios auxiliares de fabricación. Por lo tanto, se debe tener una visión general de las actividades de mantenimiento en el mediano plazo, anual. O sea, este justamente es el mediano plazo y lo que habíamos hablado, ¿no? Es nuestro control 52 semanas, días. Pero si hablamos de largo plazo, ya estamos hablando 5 años a más. ¿Ya? Y, y algunas organizaciones tienen esa visión. ¿Y por qué es importante cuando yo les hablo de una planificación a 5 años? Porque no solamente estamos viendo al equipo con sus mantenimientos preventivos, sino a los componentes con sus mantenimientos preventivos y asociados al control de componentes. Por lo tanto, hay cosas que van al OPEX, mientras que otras se van a ir al CAPEX, pero están entrelazados. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión. Y recuerden que dentro de lo que es el mantenimiento, el plan de mantenimiento, está asociado al presupuesto de mantenimiento, que ya lo vamos a ver. La previsibilidad de los grandes eventos y las necesidades de las paradas, importantísimo, ¿no? Hay paradas que están asociadas a estas 52 semanas. Hablamos paradas ya determinadas de manera de un externo, ¿no? Cuando hacen mantenimiento al sistema eléctrico, ¿no? El COES, y tenemos que anexar nuestra parada para esas fechas. O cuando estamos anexados a otro tipo de servicios, ejemplo, ¿no? Empresas como estas de almacenamiento de concentrados, ¿no? No es la misma la que almacena a la que transporta hacia el barco. Son dos empresas distintas. Por lo tanto, si la que transporta el barco va a ser un mantenimiento, una parada de planta, también afecta al proceso, ¿no? De la parada del almacenamiento de concentrados. Una mina que tiene la mina como proceso, la planta como proceso, secado como proceso, puerto como proceso. Entonces, y la parte de energía como proceso. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que hay algo.
procesos mayores que se van a anexar. No puede, cuando para el puerto, prácticamente se restringe la producción de secado. Si para secado, restringe la producción de planta concentradora. Para planta concentradora, restringe el proceso de lo que es mina. Y si hay un corte de energía programado por el COES, que generalmente son 2 veces al año, para todo. Por lo tanto, ¿no? Vamos a encontrar que esto es un tema de tener esa previsibilidad de esos grandes eventos. Y de ahí viene el tema de eh, eh, de verlo en un año o a más inclusive. Garantizar una mayor previsibilidad de consumo de materiales y la asignación de la mano de obra en las intervenciones de impacto en equipos o instalaciones, ¿no? Les comenté anteriormente sobre estos equipos japoneses, ¿no? 2 únicos en el Perú, para una empresa japonesa, lógicamente, ¿no? De minería subterránea, ¿ya? Jumbos de 2 brazos, pero que sus repuestos venían directamente de Japón. No había otra empresa en Latinoamérica que usara los mismos equipos. Por lo tanto, cuando se solicitaban los pedidos de estos repuestos, inclusive se tenían que fabricar a pedido. Por lo tanto, la previsibilidad no era solamente el momento que uno emitía la orden, sino el momento, el lead time que ellos demoraban de fabricar y de transportar el mineral, el material hacia Puerto Callao, ¿no? Vía marítima o en caso de emergencia vía aérea. Todo tenía un lead time diferente, mucho mayor, inclusive llegaba a 6 meses de previsibilidad para hacer los pedidos, ¿no? Entonces, aquí se tiene que tener esto de manera muy organizada, de manera muy proyectada. Otros ejemplos como los neumáticos o las bandas transportadoras. ¿Se imaginan esos neumáticos para camiones gigantes, no? De la misma manera, hubo una escasez, ¿no? Les hablo del año 2016, ¿ya? 2015, 2016. Hubo una escasez de neumáticos, por lo tanto, esa escasez de neumáticos a nivel mundial, ¿ya? Hacía que las empresas se restrinjan, ¿ya? El atendimiento, ¿no? Para aquellos que los necesitaban de manera urgente o emergencia, mientras que aquellos que habían tomado la previsibilidad, ¿no? Haciendo contratos marco, ¿no? Anticipándose con proyecciones a 5 años, no tenían ningún problema y satisfacían sus necesidades ya de manera anticipada. Entonces, a lo que voy es que eso puede impactar mucho a una empresa ante estas distorsiones que se pueden dar, ¿no? Por un tanto de fabricación de los productos o abastecimiento por las minas que pueden salir, ¿no? Que pueden dar su inicio y por lo tanto tienen una demanda que tiene que ser asumida, ¿no? De lo que ya producen las diferentes fábricas de neumáticos, de bandas transportadoras. La revisión al mapa de 52 semanas y debe ser a retroalimentarla con la información proveniente de los cambios en el presupuesto, la estrategia de mantenimiento, los equipos de diseño, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros sacamos, ¿no? Nuestra proyección y siempre que sacamos nuestra proyección nos dice tienes que alinearte a un presupuesto, ¿no? Porque ese presupuesto son 2 cosas. No puede ser, o sea, la torta no puede crecer, la torta tiene que dividirse mejor, que es a donde debemos de apuntar, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que ser eficientes con esa torta,
Y dentro de esa torta está mantenimiento. ¿Cuánto le corresponde a mantenimiento? Eso lo ven, ¿no? A nivel macro, los gerentes, los financieros, los directores. Nosotros no lo vemos. Pero ellos ya tienen un número del cual no podemos pasarnos, de esa gran torta. Y también saben por historial, por estadística, por ratios, ¿no? De producción, cuál es la torta, el pedazo de la tajada que nos toca. Pero a veces nosotros hacemos nuestros planes, incluimos todo y decimos, si necesitas un mantenimiento adecuado y bueno, te va a costar. Perfecto, entonces hacemos nuestro plan, hacemos nuestras proyecciones y sale un costo que puede estar por encima de esa tajada. Tenemos que ajustarnos nuestras estrategias, nuestras frecuencias, para de esa manera ir alineando y priorizando, ¿no? Nuestras necesidades para atender mantenimiento. Y tenemos que buscar oportunidades de mejora para optimizar el costo de mantenimiento. No eliminar, optimizar. Les había comentado, ¿no? También el caso de estos jumbos, ¿no? De estos japoneses, ¿no? Para lo cual hicimos una especie de reingeniería local, nacional, ¿no? Con proveedores nacionales. Pero para eso tuvimos que hacer pruebas, ¿no? Lo primero era, oye, tomar medidas de elementos que son de rutina, pines, bocinas. Ahí estuvo el éxito, pines, bocinas, ¿ya? Que podían ser fabricados localmente, ¿no? Pero para ser fabricados localmente teníamos que tener el producto original, no el usado. Ustedes ya saben, por un tema de holguras, por un tema de medidas, ¿no? El tipo de acero, inclusive el tipo de tratamiento térmico que ha llevado. Por lo tanto, esos nuevos teníamos que traerlos para que de esa manera, ¿no? Con un contrato de abastecimiento, ya en función a un contrato abierto, con fechas, consumos, proyectados, y de tal manera nos llegaban los repuestos, pero lo enviábamos a esta maestranza para que tome medidas, le haga cálculo, para aquellos, ¿no? Para que haya aquellos que hagan sus ensayos, ¿no? Del tipo de acero que se están utilizando, enviábamos los usados, ¿no? Y puedan hacer las pruebas correspondientes. Luego se obtuvo, ¿no? Ya codificado cada una de las piezas y por lo tanto empezamos a hacer ya el mantenimiento de estos brazos, los dos brazos, todas sus articulaciones. Nos costaba un promedio de $30,000, ¿ya? Cada brazo. Pero cuando ya hemos tomado pines, bocinas, ¿no? Hecho la reingeniería local, nos salió a $13,000. También hicimos otras estrategias de mejora en lo que es el uso del tipo de lubricante a utilizar. Los equipos trabajan en interior mina, con espejos de agua, con chorros de agua inclusive que les cae cuando están perforando, ¿no? La roca. Por lo tanto, sufre un tema de lavado. Por lo tanto, cambiamos el tipo de grasa por una que sea adherente, ya mayor adherencia al lavado y que tenga compuestos a la presión, ¿no? A la presión excesiva entre pines y bocinas. Por lo tanto, no se chorreaba el aceite, perdón, la grasa, ¿no? Cosas como esas hicieron que llegáramos prácticamente a las mismas horas de trabajo que nos duraba el original. ¿Ya? Tal vez al original, si lo hubiéramos tratado de la misma manera, hubiera durado algo más. Pero el costo, pues, era realmente abismal, ¿no? Casi 3-1. Esto realmente empezó a hacer que nuestro presupuesto, sin bajar ni la calidad, ni el costo, ni el costo ni la cantidad de repuestos, ¿no? Que íbamos a ingresar al equipo,
pero si optimizamos su costo, ¿cuánto nos costaba? Algo menos, y mucho menos, casi la tercera parte. Por lo tanto, es muy importante no desenfocarnos de esta parte, ¿no? A veces, también dentro de nuestra planificación somos demasiados seguros, ¿no? Buscamos que haya eso, eh, no irnos a un escenario de alto riesgo, pero a veces tenemos que mejorar esos indicadores de durabilidad, colocando nuevas tecnologías, tal vez, ¿no? Como este caso de cambiar los tipos de materiales, cambiar los tipos de consumibles, filtros, aceites, grasas, ¿no? Pero también hay otros elementos que nos permiten, ¿no? Eh, hacer dializados de manera automática, ¿no? Sin necesidad de cambiar el aceite. Y nos prolonga la vida del aceite, nos saca esas partículas, esas micropartículas que quedan, ¿no? En el sistema y que dañan el sistema hidráulico, motor o compresora, sacando esos, generalmente lo hemos usado en motores, ya, sacando esas partículas y realmente eso prolonga la vida del sistema. Pero recuerden, un equipo móvil es una planta. Tienes hidráulico, diésel, percusión, tienes compresoras, tienes la parte eléctrica, prácticamente tiene todo, ¿no? Les hago un ejemplo, caso de una PC4000, ¿no? En una mina de fosfatos. Esta llegó a ampliarse el rango de intervención de 250 horas a 350 horas de intervención entre mantenimiento. Y utilizando el dializado, ¿no? Y el monitoreo constante. Porque esto, la ampliación no solamente era el sistema hidráulico, sino también era para el motor, porque tenía que parar en el mismo tiempo. El menor tiempo de parada era el éxito para que esta máquina produjera más, ¿no? 40 toneladas por cada cuchara. 13 cilindros en el sistema hidráulico, ¿no? Entonces, realmente, más que el costo del insumo, era el costo de el lucro cesante de no parar, ¿no? El equipo. Ahí estaba la ganancia. Asegurar que las actividades de mediano plazo se planifican en periodos de corto plazo, semanales, mensuales, anual. Entonces, por eso decíamos con el tema el año, semanas, días, ¿no? Tenemos que ir, el éxito de todo esto es la rutina. Cuando nos vamos a la rutina y el control del día a día dentro del programa semanal, está el éxito para que el plan funcione, ¿ya? Porque ahí vamos a medir muchos indicadores, desde el tema backlogs, atención backlogs o no atención de backlogs, atención de los sistemáticos que ya están programados y que no se atienden, y de todas aquellas observaciones que nos salen por diferentes eventos, por monitoreo de sensoriales o instrumentales, ¿no? Y que tenemos que levantarlo porque se van a convertir en una falla. Pero eso es de manera, vamos a ir viendo que eso también nos va a dar un tema de continuo, ¿no? Mientras mejor lo hagamos la primera, vamos a encontrar muchas observaciones, vamos avanzando menos observaciones, hasta llegar a un momento en que ya no va a haber tantas observaciones que vamos a cumplir toda nuestra rutina. Y luego tenemos tiempo para hacer otras cosas que también deberíamos de hacer. Análisis de data y lo que habíamos hablado, ¿no? Las 4 fases de implementación del mantenimiento. Dejamos la base, la 4ª etapa y nos vamos a la 3ª y así sucesivamente. Hay una mejora continua y hay un plan estratégico de llegar al World Class. Establecer el alcance, tiempo, costo y duración de las actividades, importantísimo, porque si no tenemos identificado el alcance, ¿no? De qué se va a hacer, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? Entonces, no tiene sentido hacer un mantenimiento sistemático.
El tiempo, ¿cuánto va a durar esa lista de actividades en realizar? Un mantenimiento A no es igual a un mantenimiento B, no es igual a un mantenimiento C. Generalmente operaciones dice, yo te doy 4 horas, listo. 4 horas, ¿qué haces? Oye, yo no completo mi línea base, que es de 250 horas. ¿Cuáles las horas que necesito para hacer mis 250 horas? A veces nos desenfocamos, ¿no? Cambio filtros, cambio aceite y ya está. Pero no es solamente motor, no es, tenemos la parte, como dije, ¿no? Tenemos la parte electrónica, la parte instrumental, y dentro de la parte de mantenimiento, ¿no? Tenemos muchos sistemas, no solamente uno, ¿no? Tenemos que revisar fugas, tenemos que revisar desgaste, roturas, fisuras. Entonces, hay mucho detalle que tenemos que ir en todos los sistemas revisando, así sea de 250 horas, tenemos que hacer inspección. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo en el cual se debe preestablecer cuál es el A, cuál es el B, cuál es el C, cuál es el D. De la misma manera, los recursos que se va a utilizar. Esta pala PC4000 cuando paraba, ¿no? Ya, así sea el A, ya, uno veía un ejército de instrumentistas, mecánicos, técnicos en lubricación, electricistas, ¿no? Era realmente ver a todos trabajando, ¿ya? Colgados como arañas en esa pala gigante. Y cuando era un overhaul, ni hablar, pues era, ¿no? Era increíble ver equipos de izaje, gente, soldadores, todo para atender a esa pala, porque esa pala era ese, el corazón del proceso, ¿no? Habían 3 palas para sacar entre estéril y material un promedio de 270.000 toneladas diarias, ¿no? Entonces eh, no podían parar la pala, ¿no? Mucho tiempo, 12 horas, 24 horas. Lo más que vi fue que paraban hasta 3 días, ¿ya? Pero lo último que llegó, y no lo llegué a ver, es cuando cambiaron ya el, tiene una, no me acuerdo, lo que hace rotar a la pala, ¿ya? Esto tenían que sacar todo, pues, cabinas, brazos, todo, ¿no? Y realmente eso fue, hasta donde he entendido, ha sido un trabajo muy, muy de largo plazo, pero para eso tuvieron que traer otro equipo adicional, ya, que pueda suplir esas paradas grandes que iba a tener ese equipo. Fueron algo de 15 días que paró el equipo. Planificar los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente. A veces nosotros decimos, oye, ya tengo todo listo, pero te faltó seguridad. No engranaste bien el tema de los requisitos para hacer ese trabajo, para hacer los trabajos de alto riesgo, en altura, confinado, trabajo en caliente, ¿no? Entonces, aislamiento de energía, ¿no? Entonces, todo lo que está planeado también tiene que estar asociado a la evaluación de riesgo del equipo, de la persona, del medio ambiente, y por lo tanto tiene que estar sincronizado con la trinorma, ¿no? Que llamamos seguridad, salud y medio ambiente, ¿no? Y seguridad ocupacional. Algunos ya con algunas empresas que manejan OSHAs, ISOs, ¿no? Y que los certifica como que son empresas que cumplen estas buenas prácticas. Pero a veces los planificadores no tenemos ese alcance. Tenemos que estar dentro también, bien involucrados con el tema de seguridad, porque puede parar todo, todo. Ustedes, imagínense un equipo, si corte sin antiflama, simplemente eso ocasiona que te paren un frente, hasta que lo levantes, ¿no? Y estás en plena parada, y el equipo no puede parar más de un tiempo determinado. O tu trabajo retrasa otra actividad. Todo por no planificar adecuadamente todos estos elementos.
más allá del repuesto, más allá de la mano de obra, más allá del servicio al tercero, que inclusive debe cumplir con esta trinorma, ¿no? Tan igual como la gente, el personal propio de la empresa. Entonces, también afecta al tema de la planificación. Entonces, vamos a ver que aquí proyectamos actividades de mantenimiento en un horizonte a mediano plazo, teniendo como base la estrategia de mantenimiento vigente y las demandas de adecuación de salud, seguridad y medio ambiente, dimensionando recursos para la ejecución de las actividades proyectadas, soportando el presupuesto de mantenimiento del área. Se dan cuenta que cuando ustedes hacen todas estas actividades, no solamente están viendo, depende del alcance de mantenimiento también, ¿no? He visto varias formas de hacer mantenimiento, pero generalmente cuando te dicen, tú proyectas las actividades de mantenimiento, ¿qué proyectas? Los materiales que vas a necesitar para las actividades, los recursos que vas a necesitar para esas actividades, mano de obra, servicios, ¿no? Y herramientas. Y los más. Pero dentro de la mano de obra, ¿cuánto de mano de obra tienes? Dentro de los servicios, ¿qué servicios vas a necesitar? A lo mejor no tienes grúa, cuando hablo de grúa de 100 toneladas, de 50 toneladas. No tienes camión grúa, por lo tanto necesitas un camión grúa, ¿no? 16, 20 toneladas. Necesitas grupo electrógeno, necesitas compresoras, ¿no? Todos esos equipos, máquinas de soldar, ¿no? Diésel tal vez, no necesitas estacionarias. Todo eso influye en proyectar un presupuesto, el cuánto va a costar esa actividad, por eso lo tenemos que tener mapeado. Y con ello vienen necesidades, herramientas propias que tenemos que tener, las cuales las tenemos que adquirir con anticipación, ¿no? Que tienen que estar en nuestro taller para uso específico de esas actividades que vamos a realizar. Catas, ¿no? Extractor de rodajes, equipos especiales para poder hacer mediciones, ¿no? Telurómetros, pozos a tierra, ¿no? Durómetros, para ver el espesor de la plancha. Y así, una serie, pero que tiene que estar ¿dónde? Metido en nuestros talleres. Tenemos que pedirlo con anticipación, implementarlo para poder usarlo, ¿no? Entonces, tenemos que proyectar todo eso para poder empezar a basarnos, a tener una planificación ya estructurada y que esa es la base del presupuesto que vamos a solicitar, ¿no? Vamos a tocar áreas comunes, porque no todos son equipos, también hay instalaciones, los techos, el alumbrado, la parte de energía, la de poder, líneas, transformadores o estaciones, tableros. O sea, no solamente miremos el equipo, tenemos que mirar el todo. ¿Qué tenemos que tener? Inclusive, vamos a afectar a otras áreas a las cuales le damos servicio. Y por lo tanto, todas las clases de costo asociados a mantenimiento son las que van a impactar a otras áreas. Son dos cosas. Nosotros lo presupuestamos, esas clases de costo, o ellos tenemos que alcanzarle el presupuesto para que lo presupuesten. Pero tiene que estar ahí, porque cuando generemos las órdenes de trabajo, ya están direccionados, cada equipo está direccionado a un centro de costo, una instalación a un centro de costo, y por lo tanto van a caer en esos costos. Y tiene que estar presupuestado. Porque si no, van a volar en su presupuesto. Cuando se alinea la estrategia de mantenimiento al plan de producción, la planificación a medio plazo visualiza los mantenimientos previstos dentro de un horizonte de tiempo preestablecido.
viabilizando en tiempo útil, dimensionamiento, movilización de los recursos para la ejecución de los servicios, tales como la mano de obra propia y de terceros, herramientas, recursos especiales, materiales y presupuesto, ¿no? Hay algo muy importante: la relación del mantenimiento versus el costo de producción. ¿Cuál es la relación? Tiene que haber una relación. No todas las empresas son iguales. Pueden ser similares, pero no iguales. Y el costo va a variar. Y ese ratio es el que no debemos de pasar. Habíamos hablado de la torta, ¿no? Tenemos un pedazo de torta que es de mantenimiento, pero si la producción aumenta, también esa torta, ese pedazo va a aumentar, ¿no? Pero lo que no debe variar es ese ratio, inclusive debe disminuir. La correcta planificación de actividades proporciona ganancia de tiempo, reducción de costos y aumento de la calidad en la realización de cualquier tarea, además de disminuir la oportunidad de retrabajos, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer a la vez? Una y bien hecha. Luego hacemos la segunda y sucesivamente. Aquellos que dicen, puedo hacer 2, 3 actividades a la vez, bueno, pues son especiales, pero yo creo para un buen planificador es hacer uno y bien hecha. Terminas, sigues a la siguiente. Terminas y sigues a la siguiente. De tal manera que evitas los retrabajos. ¿Ya? Porque cuando evitamos la mejora de la calidad del servicio, prácticamente reducimos los costos, optimizamos los costos. Ustedes, mantenedores, se habrán dado cuenta, ¿no? Oye, no ajustó bien el backlash, ¿no? Del eje. Por lo tanto, ¿qué pasó? No, estaba sonando, estaba chocando, y tuvimos que, estaba muy apretado, por lo tanto tuvimos que volver a intervenir. Paramos el equipo, intervinimos. Se arregló. Pero ese tiempo cuesta, pues. Cuesta el lucro cesante por esa parada. 2, cuesta por la intervención de que utilizas la mano de obra que ya estaba programada para otros trabajos para ir a atacar ese evento de falla, ¿no? Por eso que ante una parada o ante un trabajo realizado preventivo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Las pruebas, ¿no? En vacío, antes del arranque, el famoso ramp up, ¿no? Y probando al 20%, al 30%, al 40%, al 60%, al 100% carga total. Y vamos viendo, dentro del trabajo de parada, vamos viendo que eso no va a fallar y no debería fallar. Pero siempre encontramos cosas que se olvidó, que no lo ajustó, que no lo informó. Entonces, esas cosas son las que no deben de suceder dentro de lo que es una buena planificación. La planificación no muere al ejecutar el trabajo, muere después con lo que es la posparada, perdón, la posintervención, que eso, perdón, ya, que eso lo que ocasiona son costos adicionales que nos hace ineficientes. Entonces, ¿qué es la planeación? La vamos a definir acá. ¿Qué clase de mantenimiento se debe de hacer? La gran pregunta. Mantenimiento rutina, inspecciones, reparaciones y ajustes. Cuando hablamos del mantenimiento rutina, son los sistemáticos, ¿no? Aquellos que ya están distribuidos por estrategias, por frecuencias. Inspecciones, sensoriales o instrumentales, pero que también tienen una hoja de ruta de intervención para atacar todos los procesos de la planta y no te gane la falla, no te gane una alerta. Lo que tienes que es identificarla cuando está en su base de manifestación, ¿no? Y poder evitar una parada mayor. ¿A qué equipo? Asignar
asignación de técnicas por especialidad de acuerdo a priorización de equipos, ¿se acuerdan? Criticidad de equipos. Si ustedes definieron bien sus criticidades, son aquellos que tienen que darle mayor importancia. ¿Se acuerdan, no? Que hicimos criticidad y criticidad modo falla, y qué técnicas deberíamos aplicar a cada uno de ellos. No todos pueden tener el mismo trato, la misma forma de hacer mantenimiento. Por lo tanto, eso nos define a qué equipo. ¿Cómo? Porque lo que conversamos, ¿no? Procedimientos a desarrollar, el paso a paso. Cada mantenimiento que debe involucrar, ¿no? Desde la limpieza, desde los ajustes, desde la lubricación, desde el cambio de componente de repuestos en función a su ciclo de vida o en función a su condición. Entonces, todo eso debe estar en un procedimiento escrito. Un PET, no estoy hablando de un PETS. El PETS es evaluación de riesgos y que está asociado, ¿no? Es de seguridad, procedimiento escrito de trabajo seguro. No, nosotros tenemos que tener un PET, procedimiento escrito de trabajo, donde detallamos técnicamente qué se debe hacer paso a paso y que debe estar, lógicamente, que tiene que hacer referencia al PETS de lo que es seguridad. Miren, no puede estar desvinculado. Y si es un PETAR, un trabajo de alto riesgo, con mayor razón, los backlash, ¿no? Tus parámetros, ¿no? Máximos, mínimos, debe estar definido. Oye, voy a medir la tubería y ¿cuál es el máximo? ¿Y cuál es el mínimo? ¿Bajo qué? ¿Cuál va a ser mi panorama, ¿no? Mis rangos, de dónde debe fluctuar la medición. Sea termografía, sea vibraciones, ¿no? Eso debe estar definido en ese procedimiento. ¿Dónde? ¿En la planta o en el taller? Hay actividades que se realizan en campo, en el equipo. Se aísla, se bloquea, se interviene. Pero hay otros trabajos que se hacen en taller. Saco el reductor, lo llevo al taller, lo abro, ¿no? Dentro del taller, en condiciones ya hablamos ya condiciones de trabajo seguro para el componente, limpio para el componente, y siguiendo el paso a paso de cómo deberíamos de sacar, con los repuestos ya en taller para el cambio respectivo, rodajes, sellos, aceite. Entonces, eso es lo que una buena planeación ya nos tiene que definir. Bien, ¿cuánta gente va a realizar el trabajo? Lo que yo les decía, ¿no? Oye, voy a enviar a 2 técnicos para que vean un equipo, hagan el mantenimiento, no sé, pues, a ver, un cargador frontal, lo que ustedes más conocen, ¿no? Y un mantenimiento de 2000 horas, pero solamente van a hacerlo en 12 horas. No, pues si me estás dando 12 horas para intervenir, tengo que invertir, tengo que llevar más gente. Es una parada de la misma manera. Mientras más larga sea la parada, menos recursos, menos gente. Pero la parada es más chiquita, tengo que tener más gente para poder atacar las mismas actividades. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? ¿Cuánto de personal voy a utilizar? ¿No? A esto le llamamos la capacidad de horas hombre que tenemos para atender este tipo de trabajos. El famoso 80-20. 80 preventivo, 20 correctivo, que es a donde deberíamos apuntar. ¿Con qué frecuencia? Herramientas, insumos, materiales, repuestos. Todo esto está asociado al tema de las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategia aplicaste? ¿Cuáles son las frecuencias? ¿Cuál es su duración? Y sobre eso, ¿cuáles son los recursos que tú vas a necesitar?
Entonces las frecuencias se determinan, como les dije, en función a esas estrategias estándar, y no tener estrategias para uno, para otro, y generando N estrategias, cuando deberíamos tener estrategias ya predefinidas que abarquen a todos tus planes. El tiempo requerido para cada intervención, disponibilidad operativa de equipos e instalaciones. El tiempo requerido es muy importante, ¿ya? A veces los técnicos, cuando se le da, ándate a hacer mantenimiento de la bomba. ¿Qué tipo de bomba? Ya, esta bomba, 4 horas. Ya, 4 horas. Por lo tanto, si entras a las 7 de la mañana, a las 11 estás libre y de las 11 hasta las 12 hay una hora en la cual no haces nada, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué tipo de mantenimiento? Entonces tienes el A, el B, el C, el D. El A es para hacerlo en 1 hora, el B es hacerlo para 2 horas. Perdón, el B 2 horas, C 3 horas y el D 6 horas. Doy un ejemplo de una bomba determinada. Pero siempre dicen, no, yo me demoro 4 horas. ¿Pero por qué te vas a demorar 4 horas si el mantenimiento es tipo A y dice 1 hora? ¿No? Porque las actividades son menores. No vas a cambiar todo, no vas a hacer todo, sino tienes ¿qué te dice el PETS, el procedimiento escrito de trabajo? Te dice qué actividades hacer para el A, para el B, para el C. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que fijarnos mucho, porque a veces, como dicen, nos hacen el 8, ¿no? Tenemos que ir a verificar, a inspeccionar, muestreos aleatorios. ¿Por qué? Porque a veces operaciones se quejan, ¿no? Dice, oye, tu gente anda parada, anda con las manos al bolsillo y no está trabajando. Oye, pero ellos son ejecución, yo planifico. Sí, pues, pero no estás planificando, no estás coordinando adecuadamente. Hay que verificar, ¿correcto? Entonces, la planeación es tener en mente, ¿qué cosa? La totalidad de los trabajos. Ver el panorama general, integral de la planta o flota, ¿no? Total. Lo que les decía, no podemos estar viendo una parte, tenemos que ver el todo. La exactitud, definir en términos precisos los límites y medidas de las variables a lograr. ¿Cuántas actividades voy a realizar? ¿Cuántas horas voy a utilizar para realizar esas actividades? Horas hombre propias. ¿Cuántas horas hombre terceros voy a utilizar para atender esas mismas actividades? ¿Cuánto tiempo voy a solicitar, ¿no? Para que el equipo esté parado a operaciones. Entonces tenemos que ser exactos, no podemos decir, no, dame entre 2 a 4 horas, oye, 2 a 4, o son 2, son 4, o son 3, o 3 y medio, pero tienes que darme 1 hora. Son 3 horas y tienes que cumplir en ese rango. No puedes decir, no, no, dame media hora más porque no he acabado. No, tiene que ser, por eso tenemos que ser exactos. Lo más exactos posible, aunque ustedes me dirán, no es posible porque la coordinación, porque el jefe, porque eso es justamente el tema de la programación, buscar de que haya una adherencia entre el plan y el real. La continuidad, que no haya interrupciones durante la ejecución de los trabajos por imprevistos. Estás haciendo una actividad, como hablábamos, estás haciendo otra actividad, pero no planificaste, ¿no? Dentro de tu parada, no planificaste las contingencias. Y tú tienes hacia atrás que tus contingencias, o sea, tus adicionales a las actividades realizadas, está entre el 13 al 20% de las actividades ya programadas. Por lo tanto, tú tienes que programar esa contingencia en esa parada, para que atienda justamente esos eventos que no están en el plan. ¿Por qué? El sacar a un grupo de trabajos, o un par, o restar personas
a un trabajo determinado que involucra que vaya a hacer otro trabajo donde tiene que hacer toda esa ceremonia que, que se debe hacer, tema de lo que es seguridad, ¿no? Sus pets, ¿no? Si tienes trabajo de alto riesgo, su petar. Y tiene que salir para hacer ese otro trabajo. Lógicamente, que ese señor, todo ese tiempo se va a demorar y la ejecución propia del trabajo, y el trabajo que estaba haciendo se va a alargar, porque ya lo restaste, ya no tiene la misma cantidad de gente, o simplemente sacaste a todos y se fueron a hacer otro trabajo. Esa continuidad te malogró tu plan. Tienes que presupuestar tus contingencias. Y no solamente hablamos de contingencia de personal. Me pasó en una oportunidad el tema de bandas transportadoras, ¿no? Pegas, todo el proceso de pegas. Estamos hablando de bandas pues de 1 kilómetro. Entonces, ¿qué sucede con esa, la última pega, ya? Se va el fluido eléctrico, todo el sistema. Y por lo tanto, en plena pega, se malogra la pega porque no hay un respaldo, grupo electrógeno. Teníamos grupo electrógeno, sí, pero no lo habíamos colocado ya listo para subir la palanca, ¿no? Bajar una y subir la otra, y que siga el pegado de ese trabajo en especial. Entonces, tenemos que estar viendo esa continuidad, ¿no? Todas esas contingencias tienen que estar dentro del plan. ¿Cuesta? Cuesta, pero el tiempo, lucro cesante, que se convierte esa hora adicional fuera de la parada, estoy hablando de una parada general, ¿eh? Cuesta mucho más, ¿no? De lo que te cuesta ese alquiler, ese servicio, por esa hora o por ese día que lo vas a contratar. Una parada en una mediana minería de 15,000 a 50,000 dólares. Una parada en una gran minería de $1,000,000 para arriba. Lucro cesante por hora. Paga todos los servicios que están detrás de esa contingencia. La flexibilidad, la planificación debe ser flexible porque existen variables influyentes, especialmente del entorno, que producen cambios que de no poderse actuar en ellos podría producir el fracaso, ¿no? Ejemplo, huertos, lo que hablábamos hace. ¿Qué pasa si hay un terremoto en otro lugar y hay alerta de tsunami? Por lo tanto, el embarque no se va a dar. 2, 3 días no hay embarque. Por lo tanto, el puerto para. Pero ¿qué pasa cuando el puerto para? Aguas abajo, ¿no? Está el secado. Y si los hilos están llenos y ya no da para más, tiene que parar el secado. Y si para el secado, para la, ¿cómo se puede decir? La planta concentradora. Por ahí ya pueden acumular, tal vez, ¿no? Y también por la mina, también pueden acumular y no paran. Pero el secado sí para porque ya no tiene dónde almacenar el concentrado. Entonces también hay un tema de flexibilidad, tanto operacional como de mantenimiento. Operacional porque tiene que tener siempre sus hilos a un porcentaje llenado, nunca lleno, para esas contingencias. Y desde mantenimiento, ¿no? Es estar preparados para los oportunos, esas ventanas donde tenemos que atacar con todo. Tenemos que tener mapeados ya nuestros trabajos, priorizados en la rutina y poder atacar justos esos trabajos que ya se nos abrió una ventana y tenemos que atender. Priorizados, listos. No debemos estar en ese momento, ¿qué vamos a hacer? No. Ya tengo esta lista, una reunión de emergencia, se acuerdan con operaciones, con seguridad, medio ambiente, y aprueba la gerencia y arrancamos con la parada. Tenemos que tener los contratos ya listos. Alquiler de equipos, alquiler de grupos, cuando hablo de equipos, hablo de equipos de izaje, ¿no?
grúas, camión grúa, manlift, ¿no? Que nos soporten hacer las actividades que necesitamos, ¿no? Realizar en una parada. Esas ventanas oportunas, de oportunidad. Economía, realizar el mantenimiento al costo óptimo. Todo eso se reduce siempre a buscar un costo óptimo. Ya les mostré el tema de las equivalencias, el tema, ¿no? Lo que les decía, la reingeniería, ¿no? Inclusive el buscar soluciones, ¿no? A otras aplicaciones que se pueden dar para un buen mantenimiento, equipamiento, herramientas, materiales, ¿no? Y que pueden hacer un tema de ahorro por durabilidad mayor, ¿no? Costo-beneficio, o lo otro simplemente porque es más barato y tiene casi el mismo rendimiento del original. Los tiempos o el lead time es mucho menor si hablamos de local que hablamos de un externo. Y considerando el hecho de que el personal encargado de mantenimiento es eficientemente activo solo 40% de su tiempo. Recuerdan que nosotros hablamos, y el personal de mantenimiento, ¿cuánto trabaja? El work class en el mundo está sobre el 0.6, ¿ya? El work class. Acá no llegamos, como dice, 40% y es mucho todavía. Por eso es importante la planificación, porque hay empresas donde prácticamente el 30% es eficiente. ¿Qué hablamos de ese tiempo eficiente? Ustedes van a hacer un trabajo determinado, va al grupo, ya está asignado, pero dice, oye, para este equipo necesitaba la llave número tal. Ah, pero la llave está en el taller, anda, tráelo. Y mira, para este trabajo también estaba planeado hacer el cambio del sello tal, porque vamos a cambiar el rodamiento y vamos a cambiar el sello, pero no estaba en el plan. Ah, pero sí tenemos, anda, tráelo. Todos esos tiempos muertos va asociado a la mala planificación, ¿no? Por eso la planificación efectiva reduce el trabajo improductivo y puede influenciar grandemente en la situación económica de una empresa. Ya, estamos hablando de mantenimiento, porque la planeación, hay planeación financiera, planificación logística, planificación de operación, pero la planificación para mantenimiento es muy importante porque es el corazón del servicio para otras áreas. Factores a tener en cuenta: la criticidad de los equipos, tiempos, duración del trabajo, régimen de carga o trabajo del equipo, competencias del personal. Aquí vamos a hablar sobre el tema de la competencia, ¿no? La competencia del personal es muy importante definirlo en esos roles y funciones. Si vamos a contratar personal, tiene que tener las competencias de los equipos que actualmente tenemos, ¿no? Un planificador, como hablábamos, ¿no? Alguien por ahí dijo, el planificador debe ser primero supervisor. Sí, pues, pero ¿con eso garantizamos de que sea un buen planificador? No. Que sí, el planificador debe conocer de los equipos, debe haber estado al otro lado de la cancha, sí es cierto, pero eso no garantiza que sea un buen planificador. El buen planificador, vamos, como hablamos en un momento, también otro compañero suyo dijo, comunicación. Oye, tiene que ser un buen vendedor, un buen conciliador, tiene que tener competencias tecnológicas, competencias, eh, habilidades para el tema de utilizar aplicativos, habilidades financieras, ¿no? Para poder resumir cuál es el objetivo, costos, ¿no? Entonces, porque generalmente lo pueden ver como un número, pero ese número esconde muchas cosas. Secuencias de la actividad, sincronizar para evitar demoras, ¿no? Lo que habíamos hablado, el GAN.
¿Cuáles son mis rutas críticas? El primavera, si lo pudiera manejar, mejor. ¿Por qué? Porque justamente va a poder hacer los escenarios en paralelo y poder hacer su modelamiento. ¿Cuál es lo más óptimo? Herramientas comunes y especiales. Lo que habíamos hablado, una simple llave o herramientas que no las tenía en el momento, ¿no? Ejemplo, me voy en una parada, ¿no? Donde estaba, y todos decían, pues ya, tenemos tal cosa, mis herramientas tal cosa, ya, listo. Íbamos a hacer un chute, ¿no? Y el armado del chute ya estaba todo listo, pero teníamos que empernar, perforar y empernar. Ahí venía con modificaciones y con todo. Y para eso contábamos con un taladro magnético, para poder hacer los huecos de manera rápida. Ahí vienen. Por ahí un supervisor informa, pero el taladro se malogró hace un mes. ¿Y por qué no informaste? Ya estamos a 2 semanas de la parada. Entonces, no dio tiempo, ya, uno, ni a reparar ni a comprar, porque logística es un tema delicado de hablar de otra área, ¿ya? Tal vez ustedes también lo sufran. Tuvimos que utilizar los taladros, ¿no? Los manuales, pero el tiempo se incrementó. Tuvimos que utilizar 2 frentes equidistantes para poder ir atacando. Llegamos al objetivo, pero con mayor recurso, por no haber tenido en cuenta esas herramientas tan básicas y comunes, y más allá las especiales, ¿no? Entonces, hay cosas que eso se hace cuando hay una buena comunicación del planificador con todo el equipo, supervisores, técnicos, inclusive operativos. El trabajo estándar, ¿no? Estándar job, que tiene que haber, pues todo tiene que tener su cartilla, sus PET, procedimiento escrito de trabajo, donde se debe asignar las actividades, las frecuencias, los materiales asociados a esas actividades, los servicios, las herramientas, de haber todo un estándar. Las holguras, los límites, las normas que aplican. Entonces, todo eso debe estar asociado. Y no olvidarse del tema de que esos trabajos hacen referencia a otros estándares. Seguridad, medio ambiente, ¿no? ¿A qué trabajos aplica? Servicios de mantenimiento preventivo, inspecciones de mantenimiento predictivo, reparaciones y mantenimiento correctivo, ¿no? Nos vamos dando cuenta que miren todo lo que, esos factores que impactan a nuestro corazón de hacer servicios. Esto, lo que hablábamos, ya lo vimos creo anteriormente, pero vuelvo a recalcar con el tema de roles y funciones de planeamiento. Un rol lo puede asumir una o más personas, con sus funciones asociadas. Un rol lo puede asumir una persona y muchos roles lo puede asumir una persona, dependiendo de la magnitud de la empresa. La empresa pequeña, vas a encontrar un planificador que ve todos los roles y funciones. Como vas a encontrar esas gigantes, donde cada rol tiene muchas personas atendiendo el mismo rol, pero identificadas en criterios diferentes, ¿no? Mediano plazo, largo plazo, especialidad, mecánico, eléctrico, por proceso, mina, planta, secado, puerto. O sea, dependiendo de la magnitud. Vamos a encontrar la planificación, donde decimos que se debe hacer la planificación a mediano plazo, la planificación a largo plazo, presupuesto, CAPEX, OPEX, asignación de recursos, asignación de estrategias, categorización de materiales, programación de rutina, control de rutina, materiales,
monitoreo de condición predictivo, inspección de rutina, confiabilidad, controller y control de componentes. Dentro de ese controller, el análisis causa-raíz. Se dan cuenta que son roles distintos, pero lo puede hacer una persona o lo pueden hacer más personas, ¿no? Más de uno. Entonces, el flujograma de la planificación que vamos a ver ahorita, vamos a ver acá ya el proceso que hemos visto antes, las estrategias, la planificación y la programación. Pero miren cómo amarra esto en la estrategia a mediano plazo. Proyecta la ejecución de actividades sistemáticas, ¿no? Proyecta la ejecución de adecuaciones en salud y seguridad, acuerda las premisas para el cumplimiento, la disponibilidad de la planificación, actualizar sistemáticamente esta información, evaluar periódicamente la viabilidad del cumplimiento, si necesita revisión, ¿no? Se revisa conforme a la alteración y se evalúa la revisión. Si es no, retorna a la planificación. Entonces, de esto nace el presupuesto de mantenimiento en la planificación, que es el objetivo de definir recursos económicos de inversión, corriente y costeo para soportar ejecuciones de las demandas de mantenimiento previstas en la planificación a mediano plazo del área de mantenimiento. Entonces, reglas iniciales de un presupuesto. Saber que la torta es la misma y somos apenas una porción. Hacer alianzas con otras áreas, ¿no? Valorar el dinero de la empresa como si fuera nuestro. Ser amigos del dinero, ¿no? A veces nosotros decimos, oye, pero necesitamos un software. Oye, pero ese es el mismo software que usa proyectos. ¿Por qué no generamos una sola licencia y esa licencia la compartimos? ¿No? Ver qué podemos compartir. Pero para eso tenemos que tener mapeo de todo. ¿Qué ocurre si implantamos un proceso sistematizado de elaboración y gestión de presupuesto? Ahorraremos si hacemos solamente los mantenimientos necesarios, atendiendo los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente. Aprenderemos a hacer alianzas en los proyectos de inversiones, mantenimiento, ingeniería y operación. Aprenderemos a no desperdiciar el dinero, el dinero no acabará fácilmente. Capacitaremos y motivaremos para hacer una mejor gestión de presupuesto. En esto de alianzas le puedo comentar, ¿no? Por decir, en un trabajo, una reparación mayor de una instalación especial de calidad, ¿no? Se había mapeado muchas cosas y dentro de ellos las barandas, ¿ya? Todo lo que es barandas. Pero por proyectos, también tenía un proyecto de barandas de toda la instalación. Y su modificatoria, porque ustedes saben, ¿no? Según reglamento debe estar sobre el acero 24 sobre 1,20 m. 1,10 m, 1,20 m. Ya, 1,20 m. Y las barandas ahí estaban sobre 1 metro, o sea, desde el proyecto no habían sido cambiadas y ahora se iban a cambiar todas las barandas para alinearse a lo que dice el decreto supremo 024. Entonces, lo que nosotros proyectábamos para hacer un gasto, ellos proyectaban en un CAPEX para hacer todo esa inversión, pero de todas las instalaciones. Entonces, estábamos presupuestando doble, cuando eso ya estaba a cargo en un CAPEX y no lo metimos en el OPEX, porque ya no necesitábamos reparar algo que se iba a botar. Entonces, es muy importante estas alianzas, estar en comunicación, transferir información que ayude uno al otro. El presupuesto de mantenimiento, recuperación de componentes, mantenimiento preventivo sistemático, intervenciones relevantes, mantenimientos condicionales, mantenimientos correctivos. Demandas de ajuste del presupuesto pueden surgir a lo largo de etapas de aprobación. Ustedes han escuchado el forecast, el famoso forecast, ¿no? Llega el trimestre y te dice, ¿cuál es tu forecast? Actualiza tu budget, ¿no? Tu forecast, ¿qué es lo que vas a gastar? Tú ya tienes un presupuesto determinado, pero ahora dime si hay variación en fecha y en monto. Priorizar cuál inversión agregará más valor al negocio. Eso es algo muy importante. Se mapea todo un CAPEX, ¿no? Y CAPEX a 5 años. Tienes que priorizar lo que es importante para hacerlo ahora y para los siguientes años. No quiere decir que no lo hagas, los que se eliminan de ese CAPEX. Pasa para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente. Tiene que estar mapeado.
¿Ingresarán nuevos proyectos que deberán ser incluidos y priorizados? Sí. ¿Deberán salir otros porque ya no son aplicables y ya no son necesarios? También. Entonces, eso tiene que estar siempre, es un elemento vivo que tiene que ir manejándose. Definir cuáles son las inversiones que impulsarán los indicadores y los resultados, ¿no? El famoso EVA, ¿no? Donde vamos a ver el valor agregado, ¿no? De ese activo, ¿ya? Entonces, siempre ver cuál es el impacto que tiene el activo dentro de la productividad de la empresa. Tras la aprobación del presupuesto es preparado para ser incorporado a la rutina del área, ¿no? Porque ya aprobamos el presupuesto, pero todo eso ha hecho que también nuestra rutina cambie. Recuerden que todo el presupuesto sale justamente de la proyección de nuestra planificación. Tras la elaboración del presupuesto, ese será sometido a aprobación de acuerdo con las diferentes, con las definiciones corporativas de la compañía como flujos o plazos. Cuando hablamos flujos y plazos, ¿no? A veces nosotros decimos, para octubre voy a hacer voy a cambiar chaquetas. Por lo tanto, mi pedido, la compra, lo estoy haciendo medio año antes, para que me llegue en septiembre y en octubre cambio. Entonces, cuando lo saco, ya debe estar el material. Y se va a imputar para la fecha que se previó. Pero supongamos que se redujo la producción por X motivos o el elemento de desgaste duró mucho más esas chaquetas y no lo gasto en octubre, sino lo gasto en diciembre, porque voy monitoreando y todavía tiene pues merma, tiene carne y sale para el mes de diciembre su cambio, su proyección de cambio. El material ya llegó en septiembre, ya está en el costo del almacén, pero lo voy a utilizar en diciembre, que se va a imputar al costo real de la empresa. Por lo tanto, como ustedes ven, hay dos cosas, flujo y el costo, ¿no? En el momento en el cual se asigna una partida para ese dinero, ya que era el mes de octubre y lo gastamos en diciembre. Tenemos que justificar el por qué no lo usamos en octubre. ¿Y por qué en octubre, por qué no lo usamos en ese momento? Y en diciembre, ¿por qué lo usamos si no tenías partida? Entonces tenemos que provisionar el dinero de octubre para llevarlo a diciembre y no afecte el flujo. Eso es un trabajo muy delicado, ¿ya? Pero eso se tiene que hacer cuando se hace un presupuesto y cuando tenemos estos eventos. Los desvíos identificados en la ejecución presupuestaria deben ser tratados sistemáticamente por medio de la generación de acciones efectivas para corrección o mitigación de los impactos. El flujograma del presupuesto, ¿no? Elaborar presupuesto, someter, aprobación, evaluar alteraciones, integrar presupuesto, analizar desvíos y proponer soluciones. La inspección de los activos dentro de lo que es la planificación. La previsibilidad hace posible garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios, definir el menor costo posible, definir el momento adecuado para el mantenimiento y evitar que la condición del equipamiento se transforme en una interrupción del proceso. ¿Por qué es necesario implantar una rutina de inspección? Este subproceso pretende verificar la condición de los activos para garantizar la identificación de los desvíos en las condiciones operacionales de los equipos antes que falle y con antecedencia para que se realice la planificación y la programación efectiva de acción correctiva. Por eso dice, una buena inspección te va a disminuir, ¿ya? Una buena inspección te disminuye el 20% de tus fallas. Una buena lubricación te disminuye el 40% de tus fallas. Estás hablando de 60% haciendo solamente esto. ¿Por qué es necesario implantar una rutina de inspección? La previsibilidad hace posible garantizar la disponibilidad de todos los recursos, definir el menor costo posible,
para la aplicación, definir el momento adecuado para el mantenimiento y evitar que la condición del equipo se transforme en una interrupción del proceso. Una inspección efectiva debe evitar la propagación de la severidad o gravedad de una potencial falla, consolidando de esta forma la relevancia de la rutina. Aumento de la complejidad de los mantenimientos, aumento de las horas extras, miren, todo lo que no se elimina. Desgaste de equipos, ¿no? Aumento potencial de los riesgos, falta de recursos, mano de obra, porque cuando ocurre una falla, ataca la falla y mi preventivo, y siempre nos falta gente. Mantenimientos correctivos, ¿no? Cuando no tenemos la rutina de mantenimiento, nos va a ocurrir eso. Aquellos que lo han vivido, aquellos que lo están viviendo, ya saben por qué es. Inspección de activos, las técnicas con viabilidad para ser utilizadas o definidas en la estrategia de mantenimiento, les había dicho. Sistemático, una inspección sigue siendo un sistemático, solamente que es otra técnica de aplicar por hoja de rutas, donde ya no involucras a un equipo, sino involucras a una serie de equipos en una ruta predefinida, ¿no? Vas del equipo A hasta el equipo Z dentro de tu proceso, pero en una ruta predefinida. Y vuelves a atacar al otro día a los mismos equipos o equipos similares en la misma hoja de ruta. Eso se llama hacer una buena gestión de lo que es la inspección de activos. La estrategia de mantenimiento, plan de inspección, planificación y programación, rutas de inspecciones programadas. Duración de la actividad, recursos utilizados, mano de obra utilizada, actividades pendientes, fecha de ejecución de la actividad. Lo que les había dicho, el horizonte, 52 semanas, nuestra semana, semana -1, semana 0, semana +1. Semana -1 es lo que he dejado de hacer, pero que tiene que hacerse en la semana. La semana 0 es lo que ya está planeado por hacerse, programado para hacerse, y semana +1 es lo que está en la semana siguiente, ¿no? Y por lo tanto también debe ser analizada porque las famosas ventanas de oportunidad. Se genera una ventana y puedo traer, ¿no? Entonces, se puede cambiar. No me dan el equipo, ¿y qué hago? Entonces jalo una actividad para poderla incluir. Ya deben estar ya priorizadas para que de esta manera simplemente hagamos el movimiento entre semana y semana. Eso lo hace el programador. Y el plan diario de planta concentrada es mucho más dinámico, porque ya va día a día, ¿no? Día a día el control. Vamos a generar nuestra rutina diaria. Vamos a ver la inspección de los activos, ¿no? De manera ordenada, con indicadores, cuál es nuestro avance. Porque esas inspecciones que se generan tienen que ser levantadas. La curva no puede crecer, tiene que ir decreciendo. El motivo, ¿no? Como acá vemos, levantamiento de observaciones, de lubricación, los motivos de esta falta de engrase, por qué no se realiza. Entonces se verifica si la rutina está siendo cumplida, verificar si las inspecciones están identificando los desvíos, y en caso de desvío se debe identificar y analizar las razones para el incumplimiento y proponer acciones para su corrección. Estos cuadros no son para mirarlos y ponerlos en una vitrina, es para atenderlos, darle seguimiento y que tenga una tendencia a minimizarse. Evaluación de las mejorías de la inspección de los activos. Verificar si las órdenes de servicio generan como resultado si las inspecciones poseen previsibilidad adecuada para seguir por el flujo. Control de la rutina, indicadores de mantenimiento. Se cumple la rutina. La inspección identifica desvíos en la condición operacional del activo, ¿no? Estamos viendo que esto también es muy importante, el tema de la inspección de activos. Entonces ya vemos, miren, estrategia, control de la rutina, planificación y programación. También están asociados en el mismo flujo. La planificación y la programación de mantenimiento
evita pérdidas en la ejecución de mantenimiento. La planificación nos dice cómo hacer el trabajo. La programación es cuándo hacer el trabajo. Planificamos y programamos, ¿no? Esto tiene un efecto para la realización de un trabajo de mantenimiento en el plazo y con la calidad. Para cada dólar invertido en la planificación efectiva, existe un ahorro de 3 a 5 dólares en la ejecución del trabajo. La medición en la utilización de la mano de obra, lo que habíamos visto anteriormente. El World Class, acá nos está diciendo 65%, disculpen, yo les había dicho 60, 65, ¿ya? Pero sabemos que nosotros no llegamos ni al 40%. Yo tuve la oportunidad, varias mineras, medianas mineras, y no llegaba ni al 30% efectivo, con un estudio de tiempos y movimientos, para poder sacar justamente ese ratio, ese indicador. Entonces es muy importante esto a lo que estamos llegando. Cuando hablamos de la programación de las demandas, ¿no? Nosotros siempre vamos a tener los backlogs y los preventivos para hacer mantenimiento y también todos los backlogs que también vienen de operación. Y vamos a tener un programa final negociado, ¿no? Porque vamos a tener que decir la operación qué paramos y qué hacemos. Ellos nos van a dar los equipos, instalaciones, y nosotros vamos a decir, tenemos capacidad para poder atenderte sí o no. Y eso se va a la programación diaria. Pero esto tiene un efecto. La primera semana vamos a hacer de una actividad X, ¿no? Siempre vamos a ir completando todas las actividades, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, vamos a ir disminuyendo las actividades programadas o correctivas programadas, y vamos dejando solamente las programadas o preventivas o sistemáticas. ¿Por qué? Porque las otras las vamos levantando. Si tenemos esa cultura de priorización y meterlos a la rutina. Nada se nos escapa si lo metemos a la rutina y le vamos haciendo seguimiento y levantamiento hasta dejar solamente los preventivos. Esto que nos va a dar un trabajo de calidad y nos va a dar la opción de poner otras actividades asociadas al mantenimiento que mejoren la calidad de mantenimiento, desde mayor monitoreo predictivo, análisis de data, ¿no? Reportabilidad, indicadores, KPI. Esta previsibilidad de los tipos de órdenes, vamos a tener aquellos que son de emergencia, especial, automáticas, y aquellos que salen pues sin ningún, ya salen de manera sistemática, ¿no? Vamos a tener nuestras órdenes, nuestros avisos, los cuales van a generar vale salida, van a generar requerimientos. Nuestras órdenes, cuando son preventivas, se programan, se procesan y generan la orden de mantenimiento hasta su liquidación final. Quien alimenta estas preventivas son los contadores que le asignamos y los puntos de medida. La necesidad en las órdenes correctivas programadas salen de una necesidad de mantenimiento, sea de propio mantenimiento, sea operacional. Van a generar backlogs, diagnóstico, generación de orden y toda la rutina hasta llegar al reporte costeado de la orden. Vamos a utilizar cartillas para llenar esa información. Y también vamos a tener aquellas que son falla, avería, y tenemos que atender, ¿no? Se para el equipo, hay que hacer un aviso de avería, o sea, tenemos que detallar por qué paró ese equipo, ¿no? El diagnóstico, generación de la orden, liberación, consumo de materiales, y reportar todo esto en el cierre de la orden y reporte el costo de la actividad. Este va a ser el input para lo que es el análisis causa rates. Vamos a tener que tener, ¿no?, toda una actividad de seguimiento del backlog. Nosotros debemos tener un horizonte de backlogs entre 2 semanas a 4 semanas, no puede ser mayor. ¿Ya? Que sea menor a 2 semanas, ya sería un éxito total, ¿no? Pero lo dudo, siempre va de 2 a 4. De 4 más, siempre van a encontrar. Para llegar a 4, ajustar un horizonte de 4 semanas,
realmente tienen que hacer bastante trabajo, especialmente en mediana minería, que lo he visto, es muy, muy complejo. O aquellas que no están muy, actividades como eh, las unidades de almacenaje concentrados, porque están a expensas de lo que lleguen los navíos y a eventos climatológicos o, ¿no? Dados por la autoridad competente. Entonces, eso hace que la atención de los backlogs a veces sea variable, ¿no? Te dicen, vamos a parar de tal hora a tal hora, de tal día a tal día, y no lo hacen. Oye, todo lo que tenías planeado se desarmó. Tienes que así es, reordenarte, reprogramarte. Los indicadores que te deben de decir cómo vas avanzando, ¿no? Semana a semana. Entonces, el análisis del programa semanal debe ser revaluado e insertado nuevamente al flujo de planificación. Todo aquello que no entró, no se hizo, tiene que volverse a hacer para la semana más uno. La ejecución para contribuir con sugestiones de mejorías en la planificación de las órdenes de servicio. Sistemas de prioridades, bien definido y validado en la organización. Información actualizada sobre existencias de repuesto y disponibilidad del personal, fecha límite de iniciación y término, permanente comunicación entre el programador y áreas de operación y concertación, mantenimiento y operaciones. Claves del éxito, ¿no? De un programador. Flujograma de planificación y programación y ya está ejecución de actividades. Se inserta la parte de ejecución de mantenimiento. Bueno, alumnos, esto es todo de mi parte. Estoy atento a sus consultas. Bien, vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. Voy a activar los micrófonos en estos momentos para que puedan hacer las consultas si lo siguiente. Recuerden levantar la mano para poder hacerlo en orden, ¿sí? Ya están activos los micrófonos. Adelante, Luis. Adelante, Luis, te copio. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? También buenas noches. Una consulta. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Usted mencionó, por ejemplo, cuando hizo la mejora en la minera que era de Japón, ¿no? Hicieron una mejora también en un componente que lo traían de Japón, pero acá se fabricó uno similar. Eso fue también una propuesta, o sea, de gerencia, ¿verdad? Porque creo que hay equipos, por ejemplo, que son críticos o muy, muy costosos, que generalmente tienden a respetar sus partes originales. Pero en el caso de ustedes, creo que la gerencia creo que optó a mejorar, ¿verdad? Usted pueda más profundizar. Claro, a ver, por eso el planificador, el área de planeamiento, porque hay un jefe, en este caso era un jefe de división, era un superintendente, tiene que vender bien económicamente, o sea, tiene que hacer una proyección de cuánto ahorrarías. Y eso se vendió tanto a los japoneses como a la gerencia peruana. Ellos aprobaron, es correcto, ¿ya? Pero el escenario nace de dónde encontramos oportunidades de ahorro. Ese fue el, el requerimiento que hicieron a todos los jefes de división o superintendencia, que equivalencias en esta minera, ¿no? ¿Ya? Minera japonesa, de Mitsui. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que saber vender, primero plasmar, proyectar, analizar, técnico, económico, y ese dato lo tienes que vender a la alta gerencia. Ellos te lo van a aprobar y te van a decir, go, vamos. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que hacer un contrato MAR, tengo que hacer un tema, tengo que traer proveedores y
quién me va a fabricar, ¿no? Tienes que coordinar con logística, porque mantenimiento no puede hacer eso, pero tú tienes que solicitarle a logística después de ese acuerdo de la alta gerencia, donde te aprueban hacer ese trabajo, ¿no? Y empezar a hacer seguimientos del rendimiento de lo que lo que te han traído y de lo que te va a durar, ¿no? Entonces, es correcto, la alta gerencia lo aprueba, pero quien lo vende, quien lo hace, es de base. Vi un tema ahí, una pregunta sobre la relación de 2 a 3, no, la relación es de 2 a 5, te dice, por cada dólar, ¿no? Eh, gastado en mantenimiento, te ahorras de 2 a 5 dólares en mantenimientos correctivos. Y ahí van a encontrar la relación, pues, ¿no? Del mantenimiento preventivo versus el mantenimiento correctivo. Si tú haces un buen preventivo, te ahorras hasta 5 dólares de mantenimiento correctivo. Directamente proporcional. Tú bajas esa tasa 80-20, 80 preventivo y 20 correctivo, los costos van a estar optimizados. Pero si tu relación preventiva es de 20 y 80 correctivos, me imagino que debes de tener un dolor de cabeza con tu presupuesto. Adelante. Pedro, Moisés, te escucho. Adelante. Buenas noches. Pedro. Moisés, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. Buenas noches. ¿Me escucha? Habló de optimización de las horas hombre, ¿no? Temprano habló de la optimización de las horas hombre del personal, también habló del planeamiento que se debe hacer del trabajo, pero ¿qué pasa cuando dentro del trabajo uno encuentra daños ocultos, ¿no? Entonces ese primer planeamiento cambia sus horas de trabajo, cambia los días de trabajo. Esa era mi consulta. A ver, es correcto lo que dices. Cuando tu mantenimiento cambia, lógico, vas a tener tus horas de mantenimiento. Ejemplo, planificaste 4 horas, pero vas y encuentras que una bomba, ¿no? Donde tenías que cambiar los forros y resulta que ahora tienes que cambiar rodamientos, ¿ya? Porque los rodajes los has encontrado también dañados. Esto involucra algo mayor, llevarlo al taller, hacer el desmontaje, cambiar los rodajes. Pero ojo, tú cumpliste tu mantenimiento preventivo en 4 horas o en menos, pero tu mantenimiento, ¿qué se genera automáticamente? Una orden correctiva, programada, porque no te falló el equipo. Tú has intervenido antes que falle y vas a generar otra hora por un correctivo programado. Y ahí viene lo que te decía. ¿Qué pasa si en una parada tienes este problema? ¿Ya? Porque generalmente las bombas, generalmente, no todos, ¿no?, tienen su stand-by o su redundante. Pero aquellos que no tengan stand-by o redundante, va a impactar en el proceso y por lo tanto en la producción. Ya. Un equipo crítico que puede sí impactar. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Entonces, ahí sí vas a tener, ¿cómo se puede decir? Que sacar adelante esta reparación, este mantenimiento. Debes de haber dentro de tu planificación, ¿ya? Sea en parada o sea en rutina, semanalmente, considerar contingencias. Si tú tienes una capacidad de 10 personas diarias y esas 10 personas trabajan 10 horas diarias, bajo régimen, ¿no? Tienes 100 horas hombre. El planificador no puede planificar las 100 horas hombre, tiene que planificar el 80-20. 80% para esas preventivas y 20% para esas horas de contingencia. O sea, no puede planificar todo, porque justamente es para cubrir esos desvíos, esas necesidades. ¿Ya? Ahora, aún así, te distorsiona porque no te sale uno, si no te sale uno o más equipos, ¿qué va a pasar? Te va a faltar mano de obra. ¿Qué vas a utilizar?
el sobretiempo. ¿Y qué va a pasar si desborda también el sobretiempo? Vas a tener que dejar de hacer ciertas actividades preventivas que se van a convertir luego en otras de avería o de falla. Cuando llegué a una organización, ya, te comento, en una planta, la gente trabajaba de noche y no de día. ¿Por qué? Porque todo era emergencias. No tenían rutas, no tenían sistemáticos, no tenían inspectores, no tenían planificación. Todo era ejecución. Se habían centrado en hacer mantenimiento, pero no en hacer gestión. ¿Ya? Cuando se hizo gestión, la torta cambió. Y luego vino la optimización de esos tiempos porque habían tiempos que inclusive estaban sobredimensionados y se podía optimizar los tiempos en función a las frecuencias. Oye, este mantenimiento requiere 1 hora, pues vas a inspeccionar, no puedes demorarte 4. Para el segundo mantenimiento sí, es de un tipo B, sí, las 4 horas. Y para el tipo C no necesitas 4, necesitas 8. Pero eso salía en tu programa. Entonces, a donde voy y lo que te digo es que las horas hombre, ¿no? Impactan en cualquier programa, pero siempre debes de tener tu contingencia para atender estos desvíos. Pedro, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Te escucho, Pedro. Sí, con el tema del mantenimiento en el presupuesto, ejemplo, en el caso de que hubo un problema de aranceles con Estados Unidos, subió algunos productos, ¿no? En este caso, afecta al presupuesto. Entonces, los presupuestos se puede armar con una consigna de más, un porcentaje adicional, porque si yo hago un mantenimiento y ya mis costos iniciales que se presupuestó se elevó por un factor X, al finalizar el año, al rendir el balance general, voy a tener en contra eso por ese precio por motivo de que en ese momento que se hizo los costos subieron. ¿Hay un margen predeterminado para agregar dentro de un presupuesto? Esa sería la pregunta, Sí, profe. ya mira, para hacer un buen presupuesto, considerando todas las variables, ¿ya? Porque acá viene el tema dólar, viene el tema riesgo país, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo, hay el COVID que nos afectó, ¿no? Y que también encareció mucho, ¿no? Las materias primas, los repuestos, los transportes. Pero un buen presupuesto, en condiciones normales, ya, condiciones normales debe ser más o menos 3%. No puede ser más allá. Un presupuesto bajo las condiciones que hemos hablado puede variar y se puede explicar, porque no depende del mantenimiento. Compras te va a decir, lo que me costaba traerte $100 de flete, ahora me cuesta 500. Entonces, eso de ahí va a impactar en el costo de la reparación, porque se va a un costo promedio variable, ¿no? Entonces, la actualización del material va a crecer. Pero a donde voy es que eso es manejable, sustentable, pero en condiciones normales en las cuales debemos de trabajar, que hasta ahí va nuestro escenario, magos no somos, no sabemos qué va a pasar mañana si hay una guerra acá con nuestros vecinos, en Europa, hay tendencia, pero no se sabe, ¿no? Más o menos 3% es lo que deberíamos de apuntar, ¿no? Por ahí escuché en el tema esto de las horas hombres, sí, aplica también, perdón, leí el tema de las horas hombres también aplica a lo que son paradas de planta, lógicamente, es igualito. Juan Cruz, adelante, te escucho. Ingeniero, tenga usted muy buenas noches. Ingeniero, una consulta. En caso, por decir, uno de repente está haciendo un mantenimiento ya programado, como decía el compañero, y encuentra de repente nuevos temas dentro de la reparación que uno está haciendo, ¿no es más viable, no es más factible de repente el cambio de componente o de repente afectaría
afectaría de repente en el tema, hablando ya en el tema económico, directo de repente, porque si hablamos de repente en lo que es tiempo, de repente es más cómodo cambiar el componente a de repente alargar el tiempo y a la misma vez alargar el tiempo de mantenimiento del equipo. ¿Cuál sería el detalle o cómo podría solucionarse eso? Me gustaría escuchar su opinión, ingeniero. Gracias. Ya, por eso explicaba el tema de la priorización, ¿no? ¿Qué equipo es crítico? Y hay diferentes críticos, A, B, C, ¿no? 1, 2, 3. Sobre esa criticidad tú tienes que atender. Se te malogró un molino y es tu cuello de botella de tu producción. Una chancadora, tu cuello enseriado, el proceso. Se te malogró todo el proceso. La pregunta es, si encuentras un tema de el cual puede ser monitoreado y tiene que arrancar la planta, tienes que buscarle un paliativo hasta encontrar la solución, porque tú no tienes el repuesto, no creo que tengas un rodaje de $20,000 guardado en tu almacén, y si lo tienes y lo puedes cambiar, no lo vas a cambiar en 2 horas, te vas a tirar tranquilamente un par de días, porque tienes que sacarlo y tiene todo un proceso. Tienes que utilizar nitrógeno, tienes que utilizar calentadores, ¿no? Inductores para poder sacar ese rodaje, y tal vez eso no lo tiene, porque cada uno de esos está como $60,000, $80,000. Y si lo tienes en tu taller, bien. ¿A dónde yo voy con esto? ¿No? O sea, si el equipo es crítico, tienes que darle, arréglalo, pero no lo dejes parar. Ya. Y vas a encontrar una ventana donde vas a poder parar el equipo. Si tienes, que es un equipo, como lo que manifestaba tu amigo, era en referencia a una bomba, pero tiene un stand-by y tiene un redundante, páralo. Total, puede arrancar la redundancia o el stand-by. Y por lo tanto, sigue produciendo y no para. ¿Te vas a demorar haciendo ese trabajo? Sí. ¿Que vas a afectar a otra actividad? No debería. ¿Por qué lo paras? Y en el momento que tengas disponibilidad de horas, hombre, para atenderlo, lo vas a hacer. Así te demores más tiempo. O para traer el repuesto y poderlo reparar. ¿Ya? Pero la criticidad, mire, un ejemplo, ¿no? Cuando he estado en una minera, ¿ya? El molino era el crítico, un molino de barras, un Alice Chalmer. Y se malogra el reductor. Y el reductor, habían 3 en el mundo de ese tipo de molinos. Los logísticos lo han buscado por todo el mundo. Sus dealers, famosos dealers que tienen, ¿no? ¿Ya? Ya el reductor lo hemos desarmado, le hemos cambiado aceite, de todo se le hizo, ¿no? Se trajo en esa época a Comesa. Comesa clonó el reductor e hizo un reductor nuevo. ¿Sabes cuánto duró ese reductor? Un mes. Pero ese mes fue suficiente como para que traigan, ¿ya? El otro reductor que ya lo habían conseguido, uno de segunda en Alemania, llega al Perú, lo preparemos y pudimos hacer el cambio ya de ese reductor. Pero la planta no paró, siguió produciendo. Entonces, a donde yo voy, hay equipos críticos que necesitan ser atendidos de diferentes maneras. Los que son urgentes, tenemos que sacarlo como sea. Los que no, simplemente pasan una etapa de la rutina, se programa y se atiende. Servismapla. Bien, ingeniero Máximo, muchas gracias por despejar las dudas que tienen los profesionales. Estudiantes profesionales, si es que tienen alguna duda quizás adicional, pueden hacerlo llegar mediante el chat de Elevate Perú y lo vamos a hacer llegar con gusto al ingeniero para poder despejarlas, ¿sí? No se preocupen,
Ya saben, estimados profesionales, que la clase está siendo grabada, va a ser publicada el día de mañana mediante su grupo de WhatsApp y también subió directamente al aula virtual. El material PPT, el material educativo adicional que nos brinda el ingeniero también es subido solamente al aula virtual. Bien, el link de asistencia ya ha sido compartido mediante el chat, también va a ser compartido mediante su grupo, no se preocupen, para que puedan registrar su asistencia. Muchas gracias, ingeniero Máximo, por la ponencia del día de hoy. Y estimados profesores, de igual manera, muchas gracias por su atención el día de hoy. Sí, nos vemos la próxima sesión el día jueves 31 a las 7:30. Gracias, Denise. Buenas noches a todos.